nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, miércoles 29 de junio del año 2022, miércoles 13 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra el día de hoy la solemnidad de Santos Pedro y Pablo, apóstoles. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones son propios de los santos Pedro y Pablo. La antífona de entrada nos dice: estos son los que, viviendo en nuestra carne, con su sangre fecundaron a la Iglesia, bebieron del cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. El rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de las fiestas de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba dormido entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió un ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera. Palabra de Dios. Esta narración que Lucas nos propone en este libro de Hechos de los Apóstoles y en estos versículos, prácticamente tenemos 2 elementos que analizar. La primera es ver cómo el pueblo judío se complacía al ver cómo martirizaban, cómo dañaban, cómo vejaban y mataban a aquellos apóstoles seguidores de Jesús. El primero que dice aquí del rey Herodes es Santiago. Herodes lo mandó pasar a cuchillo, y viendo que eso agradaba al pueblo, fue por Pedro. Pedro fue apresado, no fue asesinado ni fue matado. Pedro fue apresado, pero como sabían que era uno de los principales, es por eso que lo tenían con tanta guardia. Herodes tenía miedo que los seguidores pudieran hacer algo como lo que
probablemente pensaron que habían hecho con Jesús. Ir en la noche, rescatarlo y luego decir que él no escapó, sino que fue Jesús quien lo salvó. Pero aquí tenemos un problema mayor. ¿Cómo fue el rescate de Pedro? Este rescate de Pedro en medio de la custodia, en medio de la cárcel, vemos al ángel del Señor que se aparece y lo rescata. Al final, ¿qué es lo que dice Pedro? Esto parecía un sueño. Pero después de que se ve libre, después de que se ve en la calle, dice, ahora sí, estoy seguro de que el Señor envió un ángel para librarme. En condiciones extremas sabemos que Dios actúa de una manera extrema. Y en condiciones en las que nosotros podemos salir librados, el Señor nos da las gracias, nos da los dones, nos da la estrategia, nos da toda la herramienta para poder salir adelante. Pedro estaba en una situación extrema. El Señor, Dios, a través del ángel, se hace presente y lo libra de esa situación. ¿Qué es lo que hacía la comunidad? Oraba. La comunidad estaba orante. Ahí escuchamos otra vez ese clamor de dolor hacia Dios y cómo es que Dios se vuelve a hacer presente para librar aquel dolor y salvar y ayudar a aquella comunidad. La segunda lectura la tomamos de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Ha llegado para mí la hora del sacrificio, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y del 17 al 18. Ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Ha llegado para mí la hora del sacrificio, la hora de mi partida. Él ha llegado a la meta. Cuando nosotros terminamos un proyecto, terminamos una tarea, cuando terminamos una misión, hemos llegado al final. Y si llegamos con bien al final, somos merecedores de ese triunfo. Porque con habilidades propias o habilidades que el Señor nos ha dado, gracias, carismas y todo lo que el Señor haya puesto a nuestro alcance y nosotros lo hayamos sabido aprovechar, hemos llegado a la meta. Aquí Pablo cuenta precisamente a Timoteo cómo es el llegar a la meta. Cuando todos me abandonaron, dice. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado. Sabemos que el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Siempre va a estar presente con nosotros. Siempre va a estar en alguna idea, en algún gesto del hermano, en alguna palabra, en alguna acción. Pero va a estar presente. A lo mejor el hermano no siempre lo va a estar. Por cobardía, por conveniencia o simplemente porque dejó de seguirnos, dejó de estar con nosotros. Pero el Señor sabemos que siempre
va a estar con nosotros. ¿Qué es lo que cuenta Pablo a Timoteo? Fui librado de todos los peligros. El Señor me salvó. El Señor me libró de las fauces del león, dice. Y el Señor me seguirá librando de todos los peligros. Pero también habla de que espera la corona, con la que el Señor juez me premiará en aquel tiempo. ¿Qué viene siendo la corona al final del camino? Al llegar a la meta. La corona no es ese premio de oro, ni de diamantes, ni nada que pueda ser comparado a la gloria de Dios, a la gloria de estar en la presencia de Jesús. Entre más metas logremos alcanzar en nombre de Jesús, más cerca vamos a estar de Él. El detalle está en que corremos el peligro de que un día se nos haga presente, de que un día tengamos ese encuentro con Él, y entonces sí, el compromiso va a ser aún mayor. Pero si no tenemos miedo al compromiso, sigamos avanzando, sigamos caminando en nombre de Jesús, y Él, tarde que temprano, va a hacer lo mismo que a Pablo en esta carta a Timoteo. Él me va a librar de todo, pero también Él, que es el juez justo, me va a premiar con lo que Él considere que es justo para mí, con mis errores, con mis aciertos, con mis certezas, con mis incertidumbres, con mis temores y con mis valentías. El Señor me va a premiar según su justicia. Del Evangelio tenemos al evangelista Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, y algunos o alguno de los profetas. Luego le preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y es la misma pregunta que podríamos hacernos nosotros. ¿Quién dice o quién creemos nosotros que es el Hijo del Hombre? Porque primero le pregunta quién cree que es la gente, y después quiénes creen ustedes que soy yo. Y la pregunta es válida para nosotros. ¿Quiénes decimos nosotros que es Jesús? Pedro responde de una manera acertada, pero también pudo haber dicho, o también pudieron haber pensado algunos de los discípulos que estaban ahí, que era ese gran profeta que la gente decía: Elías, Juan el Bautista, algún otro de los profetas. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Cómo vemos nosotros al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios? La respuesta de Pedro lleva a una palabra o a una frase que es muy conocida: sobre esa fe construiré la iglesia. Sobre la fe de Pedro, sobre esa respuesta que Pedro acaba de decir:
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contesta, sobre esa piedra, sobre esa fe, sobre ese aseveramiento que estás haciendo, las comunidades van a ir creciendo. Tu fe se va a ir fortaleciendo. Y esa fe que tienes ahorita, tarde que temprano la tendrás que demostrar. Sabemos que después de todo esto viene la pasión, la muerte y la resurrección. Y también la ascensión de Jesús. Y es ahí donde Pedro tiene que sacar la casta. Tiene que sacar esta fe. Sobre esa fe, sobre esa piedra, sobre ese terreno duro, donde podemos construir sólidamente, la fe va a crecer. La fe va a ser el simiente de la comunidad. La fe va a ser el simiente de los seguidores de Jesús. Ahora sí, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Es tu simiente? ¿Es tu piedra? ¿Es el lugar donde estás construyendo o es para ti un profeta más? Esa es una pregunta que nosotros debemos de hacerlo para saber cómo lo vamos a seguir. Con qué forma o con qué fortaleza lo vamos a obedecer. De la oración colecta, el día de hoy, miércoles 29 de junio del año 2022, miércoles 13 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra el día de hoy la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. El color litúrgico es rojo. Las oraciones son propios de los santos Pedro y Pablo y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, tú que nos llevas a una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.